Nuestra clase, que ya el tiempo se va muy rápido. Y pues como decía nuestro hermano Gilberto, ánimo. No, sí, ánimo. Ánimo. Ánimo cada uno. Ánimo. Amén. Y que el Señor les bendiga en esta tarde. Amén. Vamos a comenzar ya con nuestra clase. Aleluya. Hoy la clase está muy buena. Todos los que la estudiaron se van a dar cuenta que está muy buena. Amén. Así que pues esperamos que sea de gran ayuda y bendición para sus vidas. Y estamos en la clase, en el estudio número 5. Amén. Vamos a esperar a que todos estén sentaditos y calladitos y listos ya con su libro en la mano para comenzar. Amén. Ánimo. Gloria a Dios. Ánimo. Gloria al Señor. Aprendamos, hermano, a tenerle reverencia a la palabra de Dios. Amén. Porque no es palabra de Trump, ¿verdad? Ni de estos grandes personajes. Aleluya. Es palabra de Dios y por lo cual tenemos que darle la reverencia que se merece. Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Como tema dice, la oración unánime y su papel irreversible en la obra. Gloria a Dios. Tenemos como base bíblica Hechos capítulo 4. Vamos a estar viendo lo que son 10 versículos del 23 al 33. Hechos capítulo 4, 23 al 33. Gloria a Dios. Tenemos 3 objetivos para estar analizando en esta tarde. Y el primer objetivo es analizar la importancia que le dio la iglesia primitiva a la oración. Unánime, perdón. Analizar la importancia que le dio una iglesia primitiva a la oración unánime. Dice el número 2, concientizar sobre la importancia de la oración respecto al éxito de la obra misionera. Y como número 3 tenemos desarrollar entre los discípulos un programa de oración perseverante. En todos estos 3 objetivos vemos que la oración es, ¿verdad?, como la parte más importante de un cristiano para poder llevar a cabo la obra misionera de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No son otras cosas sino la oración, ¿verdad? Dice el pensamiento central, dice, la iglesia primitiva de Jerusalén fue un ejemplo respecto a la importancia de la oración unánime en pro del avance del evangelio. Y el texto áureo lo encontramos allá en Hechos 4:31. Amén. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar analizando más a fondo este versículo conforme vayamos avanzando en nuestra clase. Vamos a repetirlo todos juntos, pensando, ¿verdad?, y analizando bien lo que aquí dice, ¿verdad?, qué fue lo que pasó y qué fue lo que aconteció después de que oraron. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Bueno, yo creo que ya todos estamos, ¿verdad?, con la lectura antifonal que dijimos que es en Hechos 4:23 al 33. Y como de costumbre voy a leer yo el primero y ustedes leen el que sigue, ¿verdad? Y dice así la bendita palabra de Dios: y puestos en libertad vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes, los ancianos, les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se sentaron en una contra el Señor y contra su Dios.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Para hacer cuando tu mano y tu dedo ordenaran determinada que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era grande, y ninguno decía ser de suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Leamos el 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aleluya. Vamos a estar analizando la oración, ¿verdad? Que fue la que enfoca aquí el estudio de esta tarde. Dice la enseñanza, las iglesias pueden atravesar periodos de persecución y lucha contra las fuerzas del mal, pero en todas circunstancias la oración de los santos permitirá alcanzar la victoria. Aleluya. Hermanos, para entender un poco esta oración, o para entender, ¿verdad?, esta parte de la Biblia que leímos, podemos ir un poquito atrás en todo el versículo 4, cuando la Biblia nos habla, ¿verdad?, a qué se debió estas amenazas, o a qué se debió de que a estos dos apóstoles los hayan encerrado, ¿verdad?, y los hayan amenazado. Dice que se debió acerca de acuerdo del hombre que estaba siempre postrado en el templo de la Hermosa, ¿verdad?, que tenía muchos años ahí. Cuando Pedro y Juan se acercaron y le dijeron, danos algo, y ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos, de eso te damos, ¿verdad? Fue algo, hermanos, que pues en ese entonces, ¿verdad?, era algo que toda la gente se alarmaba, toda la gente, ¿verdad?, se alborotaba, y eso era lo que le tenían miedo estos gobernantes, estos ancianos, para que aconteciera. Entonces dice, hermanos, que cuando dice vamos a hablar un poquito del capítulo 4, dice el 4:5, dice, y aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, eran puros pesados, ¿verdad, Marquito? No era cualquier gobernador, no era cualquier autoridad que los había ellos detenido, ¿verdad?, o que los estaba interrogando, sino que era, hermanos, lo principal del pueblo judío, ¿verdad?, de la religión judía. Podemos ver, hermanos, que dice que los gobernantes representaban, ¿verdad?, a los sacerdotes. Ellos eran los que determinaban, ¿verdad?, las cosas que estaban bien o estaban mal. Y los ancianos venían a representar, ellos eran el consejo de los que aconsejaban a los sacerdotes, ellos eran los que le daban opiniones para ver si lo que iban a hacer estaba, para proceder contra el juicio de alguien, ¿verdad?, que estaba como oponiéndose a la religión de ellos. Entonces dice que se juntaron, y también estaban ahí, dice, y los escribas. Los escribas podríamos decir que eran los maestros, ¿verdad?, los que se encargaban en enseñar toda la ley, los que encargaban en proclamar todo lo que el sacerdote decía. O sea, estaban los tres personajes: estaba el sacerdote, estaban los ancianos y estaban los maestros, ¿verdad? Nada más y nada menos que la Suprema Corte del pueblo de Israel. O sea que había algo que temer, había algo que preocuparse, era algo como que poner en cuestión, ¿verdad? ¿Seguimos o nos detenemos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que les pase el coraje a estos personajes o buscamos cómo congraciarnos con ellos?
¿verdad? La orden ya estaba dada. Entonces dice, ¿verdad? Después de que habla un poco Pedro, dice, sin embargo, mire lo que ellos les decían a estos apóstoles, a Pedro y Juan. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, dice el 17, 4:17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, ¿verdad? Ellos estaban admirados, porque cómo era posible, hermanos, volviendo un poquito a si ellos tendrían que hacer un recuento de la vida de estos personajes. ¿Quiénes eran estos dos personajes? ¿Verdad? Y en otro tiempo, en el tiempo atrás, ¿quiénes eran? Pescadores, hombres que supuestamente ellos tenían como personas del vulgo, personas que no tenían ningún tipo, ¿verdad?, de capacidad intelectual o educación. Amén. Entonces para ellos era cosa admirable cómo estos dos personajes estaban haciendo una revolución completamente en ese tiempo, ¿verdad? Entonces dice que los llamaron, pero hermanos, no, como ellos no estaban, por decirlo así, quebrantando la ley de ellos, sino que estaban nada más propagando el evangelio de Jesucristo. Acuérdense que algún tiempo, algunos días o tal vez ni un año, ellos habían matado a Jesucristo, ¿verdad? Según ellos habían callado al hombre que venía a cambiarles la ley a ellos, a transformar, ¿verdad?, el pensamiento de ellos. Entonces dice, y llamándole lo intimidaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes, obedecer, dice, a vosotros antes que a Dios. O sea que ellos tenían determinantemente, hermanos, que no se iban a callar, ¿verdad? Pero por ese momento, pues ellos dijeron, ya los amenazamos, ya los amedrentamos, ya les dijimos que no hicieran más, así que se van a quedar quietos, ¿verdad? Mas, sin embargo, hermanos, ahí empieza nuestra clase de esta. Entonces, lo que yo quería era que nosotros entendamos por qué ellos decidieron, ¿verdad?, hacer lo que vamos a estar viendo más adelante, que no era cualquier amenaza, no era cualquier cosa. O sea, es como que si nosotros... Y otra cosa también que Pedro, estos dos personajes, ¿verdad?, representaban a toda la iglesia. Si la autoridad religiosa lograba callar a estos personajes, callaban a todos los demás, ¿verdad? Porque ellos estaban en representación de la iglesia de Jesucristo. Por lo cual, hermanos, dependía de ellos si se callaban o seguían predicando el evangelio, ¿verdad? Entonces, hoy en día, según la introducción también dice que hoy en día, ¿verdad? Dice que como estamos viviendo en tiempos muy angustiosos, la vida muy agitada, a veces no hay tiempo para orar, a veces pues más que solo trabajo y siempre andamos cansados. Dice, hoy cuando la vida tan agitada que vivimos compite con la necesaria comunión con Dios, debemos mirar al modelo de la iglesia primitiva. Entonces, hermanos, viendo que estos... que ellos, ¿verdad?, Pedro y Juan habían recibido estas amenazas. Yo no sé qué pasaría, hermanos, si nosotros un día nos paráramos ahí fuera de la puerta de la iglesia, en algún lugar, y dijéramos, hermanos, vamos a predicar el evangelio, y al comenzar a decir, viniera la autoridad suprema y nos dijera, no pueden hablar más de ese nombre aquí, porque hay leyes que dicen que ustedes no pueden proclamar el evangelio, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que estaban haciendo esto es poner en duda o cuestionar la fe de estos apóstoles, ¿verdad? Creyeron ellos que juntándose todos ellos iban a callar la voz de Pedro y de Juan. Mas, sin embargo, ¿verdad?, no fue así. Entonces, pongámonos a analizar un poquito, ¿verdad?, en qué situación se encontraban ellos, cuál era la decisión que ellos tenían que tomar en ese momento. Gloria a Dios. Voy a pedirle a un hermano que me lea Hechos. Dice aquí, Hechos 2, 23 al 24. El que lo tenga, por favor. Ahí lo mismo el expositor lo puede leer. Hechos 4, 23 al 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra,
el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Entonces, hermanos, viendo la situación, la condición en que ellos se encontraban, ellos sabían que no estaban lidiando, como dije, con ninguna autoridad pequeña o con alguien, con una persona muy influyente, ¿verdad? Que les dijera ya no hablen más, sino que sabían que era contra los mismos principales, ¿verdad? Con la Suprema Corte de ese entonces. Entonces, pero mire cómo ellos, la manera como ellos se presentan ante Dios, es lo que aquí nos dice la clase. Dice, y ellos habiendo oído alzaron unánime la voz. Vieron que la cosa, hermano, estaba crítica. La cosa no era nomás de como era fácil nomás de esperar que pasara el tiempo, ya no, sino que la cosa estaba difícil. Y dice, y ellos habiendo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Yo creo que aquí hay una definición, lo que dice soberano, ¿verdad? Creo que sí. Sí, dice definiciones y etimología, para que entendamos esto. Soberano es el término griego despotés, que se traduce gobernador, absoluto, amo y señor. O sea que ellos se estaban refiriendo a Dios como diciéndole, Señor, tú eres el dueño de lo que hiciste todo. Señor, tú haces como a ti te da la gana, ¿verdad? Tú haces lo que tú quieres, tú haces como tú quieres, tú haces, tú haces lo que a ti te place, diciéndole, ¿verdad? Poniendo ellos, exaltando al tener esta amenaza. Ellos reconocieron que el único, hermanos, que podía estar sobre todas estas cosas sería Dios, y empezaron a alabar al Señor. Aquí nos enseña, hermanos, cómo nosotros tenemos que empezar una oración, ¿verdad? Conforme a la situación que nosotros estamos pasando. Por más grande que sea nuestro problema, nuestra situación, ¿verdad? Siempre tenemos que referirnos a Dios como Señor. Tú eres, como dices, tú eres el que es, el que eres y el que serás, ¿verdad? Así que este problemita que me está pasando, Señor, está en tus manos. No es nada para mí, ¿verdad? Tu palabra dice que tú vas a estar con nosotros todos los días, hermano. De esa manera ellos tomaron fe, tomaron fortaleza y se refirieron de esa manera a Dios. Y aquí, hermano, nos dice, ¿verdad? Al contarle a los hermanos las amenazas de los líderes judíos, los apóstoles nos enseñan un principio cristiano de gran autoridad. Debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Este grupo que estaba aquí no era toda la iglesia en general, porque dice que en ese entonces ya se habían convertido como 5,000. Ese era un pequeño grupo que estaba orando y clamando, ¿verdad?, por estos hermanos. Hermanos, lo que aquí nos está enseñando es que la oración eficaz puede mucho. Es que la oración, hermano, debe de ser con el pueblo de Dios. Es que el pueblo debe de unirse en esta oración para llevar a cabo la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No puede haber división. No puede haber, hermanos, que unos estemos mirando para un lado y otros para otro lado, sino que todo tiene que ser unánime para que la obra del Señor pueda avanzar, pueda caminar, ¿verdad? Es lo que aquí nos está enseñando. Dice, los siervos del Señor debemos buscar el aliento de nuestros hermanos cuando atravesamos persecución y batallas a causa del Evangelio, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, estamos sufriendo porque por ser cristianos tal vez estamos sufriendo en nuestro trabajo, ¿verdad? Que eso es, lo podemos ver del día, lo podemos palpar cuando estamos teniendo problemas por estas cosas, ¿verdad? Entonces no estamos solos, debemos de buscar a la iglesia. Debemos de buscar a los hermanos y decir, hermanos, estoy atravesando esta prueba, pero somos un solo grupo, así que vamos a orar para que el Señor se glorifique. No peleemos solo nuestras batallas, hermanos, por causa del Evangelio. Unámonos, que la batalla no es solo de nosotros, somos de todos, porque todos representamos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No podemos ir a decir, yo voy a orar para que el Señor, ¿qué pueden hacer los hermanos por mí? ¿Qué me van a ayudar? Hermano, la oración es, ¿verdad?, eficaz, dice la palabra del Señor. No podemos desestimar, ¿verdad?, la oración entre el pueblo de Dios. Entonces, es importante que veamos cómo ellos se refieren, ¿verdad?, al ver este acontecimiento, al saber que, como dije, que no estaban tratando con ninguna cosa fácil, cómo se refieren al Señor.
Entonces dice, antes de pedir protección, los ministros y los hermanos invocaron el nombre del Señor en alabanza. Debemos aprender a reconocer la grandeza de nuestro Dios antes de usar sus recursos, a nuestro favor. ¿A quién debemos acudir, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay cosas, hermanos, en nuestra vida emocionalmente, ¿verdad?, que a veces no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar, no nos dejan que llevemos a cabo la obra del Señor, porque a veces nos hemos llenado de cosas en la mente, ¿verdad? Y estamos ahí ensacados, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Pero, hermanos, al venir al Señor, dice que el Señor tiene que romper todas las barreras en nuestra mente para que podamos llevar a cabo esa palabra. Dice, todo el pueblo de Dios debe creer lo que expresa el Salmo 24, 1 y 2, que el Creador le pertenece al cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por tanto, las almas de aquellos a quienes queremos alcanzar con el Evangelio también le pertenecen a Dios. Esta convicción nos ayuda a comprender mejor nuestra responsabilidad de entregarles al Evangelio. La obra es de Dios, el ministerio es del Señor, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros hacernos cargo como diciendo es mía, ¿verdad? O yo lo voy a pelear yo solo, sino que, hermanos, tenemos que estar unidos con el Señor, con el Espíritu Santo y unidos a nosotros mismos para que llevemos a cabo esta gran obra que el Señor nos ha encomendado. Bien, vamos a ver, dice, estamos viendo el capítulo 24, dice, entonces aquí, mire, hermano, se refiere, dice, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice el 25, dice, y que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hermano, en la oración ellos estaban invocando un salmos. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que era estos cristianos que había la iglesia que se había empezado a formar ya como el pueblo de Jesucristo, estaban conscientes, hermanos, que tenían ya claro, ¿verdad?, tenían ya el estudio cristocéntrico ya de quién era Jesucristo, a quién venía representando Jesucristo. Se dieron cuenta ellos de que tenían claro que en el Antiguo Testamento Dios estaba hablando de Jesucristo, y aquí ellos lo están mencionando. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mire cómo del Antiguo Testamento, desde hace 1000 años antes, ya había sido dada esta profecía. Ellos lo tenían claro que aquí se estaba refiriendo a David. Aquí no hay nada que agregarle. Aquí sabemos que el autor de esto fue David, que por boca de David, esto lo encontramos en el Salmo 2. Dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra tu Cristo. Otras traducciones dice contra el ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos estaban conscientes, hermanos, que esto no era nada más y nada menos, ¿verdad?, que la profecía que se estaba cumpliendo, lo que hicieron con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí vemos que dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Fue exactamente, hermano, lo que Jesucristo vino a padecer aquí en la tierra, lo que Jesucristo vino, ¿verdad?, a dar su vida por nosotros. Porque dice, se reunieron los reyes de la tierra. ¿A quién se refiere aquí cuando dice que se reunieron los reyes de la tierra? Está hablando de Herodes, ¿verdad? No Herodes el Grande, sino Herodes Antipas. Ese era el rey que en ese entonces estaba. Y cuando dice los príncipes, se estaba refiriendo a Poncio Pilato como príncipe, ¿verdad? Y las gentes y todo eso vemos que era el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál era la función de este rey en ese entonces? Como dije, ¿verdad? Este Herodes no era el mismo Herodes que había mandado a matar, ¿se acuerda cuando Jesús era pequeñito? Que había mandado a matar a todos los niños, que hubo aquella gran matanza de niños. Entonces, este Herodes que habla aquí es hijo de ese Herodes, ¿verdad?, que en ese entonces estaba como rey, como gobernador, como soberano de toda esa nación.
Él era rey. Y la función de Poncio Pilato, que aquí representa como los príncipes, ¿verdad? Lo que Poncio Pilato hacía era como el precursor, procurador, ¿verdad? Procurador de ese entonces. Lo que él hacía era tener en orden a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Lo que él era es que no se levantaran, ¿verdad? Manifestaciones en contra del rey, sino que él desempeñaba un papel muy importante en ese entonces, Poncio Pilato como príncipe. Y lo otro que él hacía también, él estaba a su cargo, no puesto por el pueblo de Israel, sino puesto por el gobierno de Roma. Lo que él hacía era también recaudar impuestos, ¿verdad? Amén. Ese era el cargo de Poncio Pilato. Entonces, pero este hombre, hermano, era una persona muy carnicera, muy cruel, Poncio Pilato. No, ahí vemos como en la Biblia dice que se lava las manos, ¿verdad? Y que no hizo nada, pero si alguien no quería pagar impuestos, iba y lo mandaba a matar. No les daba de que ahí pagas cuando puedas o no, sino que dice que lo mataba de una buena vez. Entonces, vemos que, ¿se acuerda que Poncio Pilato no pudo llevar el caso de Jesucristo porque no encontraba cómo acusarlo, ¿verdad? Entonces lo llevó con Herodes y de allá fue donde vino la orden. Entonces, viendo estos personajes, hermanos, cómo la Biblia no se equivoca, cómo la Biblia desde 1000 años atrás, antes de Jesucristo, estaba hablando de esto. Dice que se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Exactamente el cuadro que vemos cuando estaban juzgando a nuestro Señor Jesucristo y dictándoles una condena. Eso está clarito, hermano. No hay nada más que buscarles, ¿verdad? Sino que se está refiriendo a este momento. Dice, entonces, ¿qué es lo que vemos de aquí del versículo 25 al 27? Un complot, una conspiración en contra del Mesías, en contra de Jesucristo, ¿verdad? En contra de su palabra, de su evangelio, hermano. Porque si nos damos cuenta, aparentemente, como siempre he dicho a veces, la religión es más fuerte que la política. Porque la religión no se anda con rodeos. Si usted, hermano, hace sacrilegio, usted habla mal de algo, en ese entonces no tenía manera como justificarse. Porque la política, usted cometía un error o algo, pagaba cárcel o pagaba su deuda. En cambio, con la religión, de una vez, hermano, lo agarraban y lo arrinconaban por ahí y lo mataban a pedradas, ¿verdad? No había cómo salvarse. Amén. Entonces, vemos que esto era lo que representaba, porque ni aún los mismos religiosos pudieron dar una orden en contra o en favor de Jesucristo, sino que lo dejaron a que lo hiciera la religión, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermanos, como aquí Lucas, que era el que está escribiendo este libro, pone en orden todas estas cosas, ¿verdad? Hablando de que todo esto iba a acontecer. Mire lo que dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sabían ellos, hermanos? ¿Verdad? Que todo lo que estaba pasando no era casualidad. No era cuestiones de que pasó ahorita porque hicimos esto, no. Sino que todas esas cosas ya las tenía el Señor, ¿verdad? Programadas, ya las tenía el Señor ordenadas. Por eso dice, antes que habían tomado determinado que sucede, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, vemos aquí cómo el Señor, cómo ellos estaban conscientes de este acontecimiento. Y bueno, dice, y ahora, Señor, dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermanos, mira la oración. Aquí es donde podemos nosotros aprender más también de esta palabra. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Quiénes, como dije, quiénes eran los que estaban amenazándolo? Los principales sacerdotes, los que tenían la autoridad total para determinar si una persona vivía o moría. Dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen con tu palabra. ¿Qué nosotros hubiéramos pedido, hermanos, si alguien nos amenazara en decir, no hagas esto? ¿Qué hacemos nosotros en ese momento?
como pueblo de Dios, ¿qué haríamos nosotros? Si viniera alguien y nos amenazara, miren, ustedes están cometiendo un delito porque no pueden hablar más de Jesucristo, ni mucho menos llevarle la contraria a este grupo porque pues están mal. ¿Qué haríamos nosotros? Amén. Como pueblo del Señor. Orar. Orar, ¿verdad? Orar. Pero mire, ¿cuál sería nuestra petición para ellos? Señor, ábrenos puertas. Señor, castígalos. Señor, el fuego del cielo que los consuma. amén. Ciega el entendimiento de ellos porque no están viendo lo que están haciendo. ¿Cuál sería Depende del grado, el grado de ¿cómo se llama? De misericordia que tenga uno. Porque si el grado de misericordia no es muy alto, consúmenos. ¿Sí? O quedarnos callados y esperarnos a que pase eso. O nos vamos. Y nos vamos, quedarnos en nuestra casa y ya dejar de Hacemos comer. lo que hizo Pedro y volverse otra vez atrás. A ver. No, yo creo que la oración es eficaz, hermano. Amén. Pero orar con fe, ¿verdad? Bastante. Amén. No solo un ratito, yo creo que es continuo, la oración es continua. Amén. Pero mire, ahora Señor, mira sus amenazas. Señor, como diciéndole, Señor, tú encárgate de lo que ellos están diciendo, Señor. Tú encárgate de eso, ¿verdad? Si tienes que hacer algo, tú hazlo con ellos. Eso a nosotros no nos contra tu iglesia, contra nosotros, eso no nos preocupa tanto sus amenazas. Por eso le dice, mira sus amenazas, poniéndolo en sus manos. Señor, tú sabes lo que has determinado, si ellos van a seguir en eso. Entonces, pero a lo que a ellos, mire, lo que a ellos les interesaba más, mire, encarga de todas sus amenazas y le dice, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra, ¿verdad? Yo creo que aquí también viene un poco descifrado en definiciones y etimología lo que significa de nuevo. Con libertad. Sí, dice, de nuevo se traduce del griego parresia, que significa toda palabrería, franqueza, rudeza, libertad, implica la seguridad abiertamente, confiadamente. Hermanos, eso es lo que nos hace falta muchas veces a nosotros como pueblo de Dios, esa valentía, esa gallardía, ¿verdad? Para hablar de la palabra del Señor. Pero esto, hermanos, dice que no es de nuestra propia cuenta que vamos a salir y vamos a hacer esto, sino que todo eso viene de parte de Dios, viene del Espíritu Santo del Señor. Por eso es que muchas veces nos cuesta a nosotros abrir nuestra boca. A veces nos da hasta miedo hablar del Señor en algunas situaciones, ¿verdad? Pero dice que aquellos estaban pidiéndole, Señor, esas amenazas que no nos preocupe, que no nos amedrente lo que ellos estén planeando o haciendo, sino que a nosotros, Señor, a nosotros, danos para que nosotros podamos testificar, ¿verdad? Que ignorando las amenazas de ellos, mete en nosotros valentía, dice, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de la palabra del Señor, ¿verdad? Refiriéndose a ellos. Hermanos, es muy importante como pueblo de Dios orar mucho por nuestros pastores, por los predicadores, por los evangelistas, por los misioneros, por todas aquellas personas que se dedican a este sagrado ministerio, ¿verdad? De anunciar y de hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos orar por ellos? Porque somos un pueblo, ¿verdad? Tanto el pueblo como el que está enseñando, predicando la palabra del Señor, necesitamos, ¿verdad?, ese envolvimiento de oración, de confraternidad, para llevar a cabo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también para que el Señor obre poderosamente en nuestras vidas. Cuidado, hermanos, cuando un pueblo de Dios se une en oración para clamar, a pedirle al Señor, Señor, queremos palabra tuya, no palabra de hombre, y viene alguien aquí, ¿verdad?, que está hablando, que no está haciendo conforme está hablando. Hermano, el Señor puede hacer algo contra esa persona, porque por el respaldo de la iglesia, ¿verdad? El Señor puede, puede manifestarse y hay de aquel que no esté en cuenta o en comunión con el Señor.
porque le puede pasar. Una iglesia que ora es peligrosa, hermano, Sí. como pueblo del Señor. Aquí no puede subirse a enseñar a alguien a predicar a alguien que anda en pecado, que anda haciendo cosas malas, ¿verdad? Porque pues dice aquí que el Señor pues no va a tolerar nada de eso. Entonces, ¿por qué? Porque mire, dice, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra. De igual manera, hermanos, cuando una persona, un predicador anda ungido y trae palabra de Dios, el pueblo del Señor debe de temer, debe de poner atención a lo que está diciendo, porque si es Dios el que está hablando, ¿verdad? No es cualquier hombre que está hablando, y las cosas van a pasar. A lo mejor no pasen en el momento, pero después traen consecuencias en nuestras vidas. Así que es lo importante, hermanos, a veces cuando estamos aquí entre el pueblo del Señor, tener atención a lo que está diciendo, ¿verdad? Porque el Señor nos está diciendo, nos está tal vez advirtiendo de algo, o es una palabra tal vez que venimos nosotros buscando de parte de Dios, y aquí el Señor nos la va a dar. Pero si estamos en otros lados, ¿verdad? Hay una expresión boricua que usan, pero suena un poquito raro. Pensando en pajaritos. ¿Pastor iba a decir algo? Yo no dije. No, yo no. Ah, ok. Amén. Entonces, hermano, la oración, con oración es el arma poderosa del cristiano, ¿verdad? La oración, ¿verdad? Debería de ser entre nosotros el núcleo, ¿verdad? De nuestra vida espiritual para con Dios. No deberíamos de descuidar la oración en ningún momento, porque esta lucha que tenemos como cristianos no la ganamos con puro intelecto, no la ganamos con pura palabra, no la ganamos con pura fuerza, que digamos, ahorita estoy joven, mira, no me hacen nada a mí. Como dicen por ahí, me pongo, ¿cómo dice grasa, ¿verdad? Y que me resbale. No es así, hermano. No, aceite, que me resbalen todo lo que ellos digan. No, hermano, esta palabra tiene que ser hecha como nuestra vida tiene que ir con oración. Si no, es difícil que podamos llevar a cabo el propósito de nuestro Señor. Y así, hermanos, vemos, ¿verdad? Que dice que y sigue la oración. Mire, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, ¿verdad? Hermano, a ellos no les importaba otra cosa. Lo que a este grupo de hermanos les importaba era que la palabra del Señor siguiera corriendo, siguiera llegando, ¿verdad? Hasta donde el Señor había querido. Entonces dice, mire, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y milagros. Hermanos, es muy importante que estas señales, ¿verdad?, estén pasando hoy en día entre el pueblo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que mire, lo que más perseguían estos personajes, ¿verdad?, los que estaban en contra del Evangelio, era lo que más ellos estaban apegando, porque dice sanidades y señales y prodigios mediante tu santo Hijo Jesús. Gloria a Dios. Ellos no pedían, no tenían otra manera, hermanos, no tenían otro objetivo en sus mensajes, en su oración, sino que el Señor se siguiera glorificando. Dice, el versículo 30 nos hace ver la tercera petición. Aquí estamos viendo, hermanos, tres cosas, ¿verdad? Dice el versículo 29, primero pide al Señor atender a las amenazas del enemigo. La tendencia de la naturaleza humana es hacernos sentir amedrentados cuando el enemigo ruge contra el evangelio que predicamos. Sin embargo, nos sirve de ejemplo la actitud de la iglesia primitiva de poner ante Dios las amenazas de los soberbios y descansar en su gracia. Y dice, la segunda petición que hacen a Dios contiene el reconocimiento que el denuedo es un don de Dios, por el cual rogaron juntos al Señor que concediera a sus siervos hablar la palabra del evangelio con todo denuedo. Y el tercero dice, la tercera petición, le pide juntos al Señor que extienda su mano. Debemos recordar que la mano de Dios es poderosa, que a su diestra hace maravillas. Por ejemplo, a pesar de la opresión del pueblo de Israel en Egipto, Dios nos sacó allí con mano fuerte y brazo extendido. Hermanos, aquí nos está enseñando, ¿verdad?, de que lo que el Señor tiene ya determinado, lo que el Señor ha expuesto ya para que su palabra sea anunciada por todas partes, no lo va a parar nadie. Entonces,
cosas así. Ellos estaban seguros que el Señor les había dado toda autoridad, potestad, ¿verdad?, contra todas las cosas. Y estaban seguros que una amenacita de estas no los iba a impedir que ellos siguieran anunciando y predicando la palabra de nuestro Señor. Dice, el propósito para el que ora así es para que se hicieran sanidades, señales y prodigios en el nombre de Jesús. El mundo que no crea las palabras puede ver las obras prodigiosas de Dios y así no tendrán excusa para negar al Dios Todopoderoso. Hermanos, la petición de estos hermanos estaba clara, para que el Evangelio pudiera seguir avanzando, pudiera seguir creciendo, ¿verdad? Que el Señor obrara poderosamente en sanidades y milagros. Y que ustedes crean que todavía el Señor lo puede hacer, hermanos. Puede hacer señales y prodigios y milagros, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es que si nos vamos a dedicar a esta obra, ¿verdad?, o a esta misión de anunciar y de llevar el Evangelio a las naciones o a las gentes, ¿verdad?, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu, ¿verdad?, que sea Él quien nos guíe, quien nos dirige, quien nos mande, que nos diga dónde tenemos que ir. Y la segunda, hermanos, es que el Señor se mueva grandemente, ¿verdad? No podemos ir nomás con pura teoría, no podemos ir nada más anunciando, ¿verdad? Lo que hemos aprendido en los estudios, sino que esto tiene que ir con manifestación del poder de Dios, ¿verdad? Dice, el mismo Cristo le dijo a los judíos que si no le creían a Él, debían creer a sus obras. Finalmente, la oración conjunta de aquel grupo de apóstoles y creyentes nos hace recordar que las operaciones milagrosas de Dios se hacen manifiestas mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios nos ha prometido y todo lo que nos da, nos viene a través del mediador Jesucristo, nuestro único camino a Él. Dice la palabra, el mismo Jesús dijo que todas estas cosas vendrían como añadiduras si primero buscáramos el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Ni siquiera, Jesús le dijo que ni siquiera tenían que pedir por dones, por ministerio, sino lo que tenían que hacer era primero buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces aquí lo que les preocupaba aquí a los apóstoles, a Pedro y a Juan y a toda la congregación que estaban reunida, era eso. Y mire lo que sigue diciendo. Y cuando vieron orar, dice, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios, el resultado de lo que ellos llevaban a cabo, ¿verdad? Dice, oraron, el lugar tembló. Hermanos, esto también si nos vamos un poquito a algunas partes de la Biblia, algunos lugares temblaron cuando el poder de Dios era derramado, cuando el poder de Dios era manifestado. Entonces, como prueba de que dándole luz verde para que ellos pudieran continuar con la palabra, que no había nada que los podía parar, porque Dios era el que lo había llamado, dice que el lugar tembló. Y como pasó allá en el aposento alto con los 120 en el día de Pentecostés, el lugar tembló, dice, como una prueba de que Dios estaba en control de todo lo que ahí estaba aconteciendo. Dice, el caso de la oración de aquellos creyentes, el versículo 31 revela que súbitamente el lugar en que estaban congregados tembló. Entonces aquí nos da también otras partes, otros lugares donde también tembló. Dice, esta llenura es una experiencia que los creyentes deben buscar siempre. Los apóstoles, los hermanos habían sido llenos del Espíritu en Pentecostés. De este modo sabemos que la llenura del Espíritu se evidencia en el trabajo, la obra. Debemos orar constantemente y obtener de nuevo para predicar la salvación de las almas perdidas. Como digo, hermanos, esta no es la manera que nosotros, la forma en que nosotros podemos ir a predicar, no es nomás decir vamos a organizarnos y vamos a ir a anunciar el Evangelio, ¿verdad? Para que nuestro trabajo tenga resultados, los resultados que la Biblia nos dice aquí o los que el Señor quiere. Dice que tenemos que estar unánimes, todos juntos, ¿verdad? No podemos ir unos por acá, deja ir por acá y deja ir por acá, sino que, hermanos, todos
Dios ha puesto la necesidad en su corazón, el deseo de algunos de nosotros de hablar, de ir a predicar el Evangelio, tal vez a un amigo, tal vez a un compañero, tal vez a un familiar, o alguna persona que esté a nuestro alrededor y decimos, yo quiero orar yo quiero hablarle de Dios a esta persona. Dice que tenemos todos que orar, hermano, para que todos en oración, ¿verdad? Y el Señor se glorifique en la vida de esa persona. No trabajes solo, hermano, no luches solo, ¿verdad? No andes solo, únase al grupo, porque es la manera como nosotros vamos a triunfar ante el Señor. Es por eso que la Biblia nos viene hablando, hermano, de unidad. Es por eso que la Biblia nos viene hablando de que tenemos que estar todos en un mismo sentir. Por aquí hay una pregunta. Dice, ideas para el maestro, dice, permita que un alumno dé su punto de vista sobre lo que significa que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Alguien quería decirme algo de eso? Julio quiere decirte algo. Julio. La tenía. Déjame a usted. Tenía algo para preguntar. Déjame que me fui. Bueno, mientras él piensa su pregunta, alguien podría opinar algo a lo que se refiere cuando dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Alguien podría descifrar este texto, este pasaje. Alguien que lo tenga ahí ya listo para hablar. Cuando dice que todos eran de un mismo. Ajá. Según el versículo 32, cuando dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Se dice que uno de los errores que cometió la iglesia primitiva es que se despojaron de todo lo que tenían, no pensando que era el final del mundo, o sea, era el final de que el Señor iba a venir ya. Entonces se despojaron de todo lo que tenían. Eso es lo que se dice que hicieron mal. Cuando yo me convertí al Evangelio y conocí al Señor, mi punto de vista, mi punto de pensar de la iglesia era que cuando yo llegara a la iglesia todo se me iba a resolver. Todo iba a tener llenura en todos los sentidos, incluso a las familias que yo conocía al lado iba a ser parte de mi familia, que yo si iba a tocar una puerta me iban a abrir y me iban a recibir como siempre, o sea, como nunca, perdón, que eso era el grupo de lo que es ser cristiano, porque automáticamente cuando tú dices vas a la iglesia a buscar de Dios, es todo perfección, ¿verdad? Es todo amor, es todo comunión, pero pasando el tiempo te das cuenta de que somos seres humanos, estamos en un mundo donde se necesita, especialmente en Estados Unidos, necesitas apoyo para que los hermanos te reciban, y a veces te reciben pero es corriendo porque tienen que hacer cosas y eso y aquello. Me di cuenta de algo, que esto no depende de los hermanos en sí, esto depende de la obra del Señor. Y cuando tú te pones eso en tu mente y en tu corazón, que tú lo que vienes es a servir al Señor y Él te va a usar y te va a mover conforme Él te lleve o Él quiera, entonces esa va a ser tu llenura. Pero cuando tú empiezas a poner la mente, tu ser en las cosas de tu alrededor, es cuando hay desunión. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que me das? ¿Dónde está tu amor? ¿Qué es lo que yo recibo cuando te doy? Entonces, uno de esos principios, el cual había unidad en ese momento, no era porque, bueno, yo te doy y tú me das. Yo tengo, tú no tienes, déjame darte la mitad. No, es que al ver la necesidad del hermano lo arropaban, ¿entiendes? Y sentían la misma necesidad. Una vez, no sé quién dijo, el pastor, que si sentíamos el dolor de los hermanos, ¿verdad? O sea que si alguna vez hemos sentido el dolor de los hermanos, yo digo, llega un punto que el mismo Espíritu Santo te da ese sentir por el cual tú puedes orar por esa hermana, ¿verdad? Pero de la oración viene la actitud o el ver qué es lo que necesita el hermano, porque es bueno de sentir, como dice la palabra, pero si le dices que te vaya bien, que el Señor te bendiga, pero no te acercas, entonces de nada sirvió que hayas sentido eso que el Señor te puso. Entonces yo digo, si esa unidad la llevamos al principio de la iglesia, que se despojaron de todo lo que tenían porque lo traían a los discípulos, ¿verdad? Se ha malinterpretado y se ha sacado ventaja de eso. Pero si uno realmente viene y trae su necesidad, por el cual puede ser como cristianos,
confortada por todos los hermanos en sí, entonces esa es la llenura que dice, esa es la unidad que dice la iglesia. Entonces es que la iglesia va a crecer espiritualmente. Y una pregunta que tengo. Dijiste que qué haríamos si nos parábamos afuera y llegara al gobierno una persona de ley y te dijeran que está prohibido predicar, ¿qué haríamos nosotros? ¿Verdad? Mi pregunta es esta. Tú eres camionero, ¿verdad? Y te mandan a un nightclub. Y vas a entrar a un nightclub donde hay mujeres bailando, tú sabes. Sí. ¿Qué harías tú? Mira, yo, pues es trabajo, hermano. No podemos decir encomendarnos en Dios, Señor, porque encomendarnos a Dios, porque esos lugares están llenos de demonios. Entonces, algo puede pasar ahí, o sea, no sé, podemos salir, dice que como saetas que vuelan de día y de noche, ¿verdad? Encomendándonos a Dios y que el Señor nos proteja cuando vamos a sus lugares. No podemos omitir, porque la verdad es parte de nuestro trabajo. Te digo porque ha habido muchas noticias que hay gente que se han negado a dar un servicio hacia personas homosexuales, hacia personas lesbianas, o en este caso gente estuvo en nightclub, muchas cosas, pero en sí la ley demanda que tú sirvas, el trabajo demanda que tú obedezcas, ¿entiendes? Entonces nosotros a veces queremos predicar con nuestras palabras, pero no con nuestras vidas. O sea, queremos decir, no, yo no voy a entrar, no importa qué me diga, ok, pues si tú no entras no tienes trabajo, entonces prefiero yo que me votes, ¿entiendes? Pero realmente, ¿será eso lo que realmente quiere el Señor? Amén. ¿Qué dijo el Señor? Dará al César lo que es del César. Amén. Y a Dios lo que es de Dios. En ese momento estás trabajando, te están pagando para que hagas un trabajo para esa compañía. Tienes que hacer lo que te envían a hacer. Ya si no te gusta lo que estás haciendo, ya tienes que renunciar y buscarte otro trabajo donde no te hagan hacer cosas que te quiten de lo que no tienes que hacer. Y por el otro lado, volviendo al tema dice la multitud de los que habían creído, ellos creyeron en Jesucristo. Entonces, cuando uno cree en Jesús, lo primero que sucede es que ya mi mirada no va a estar más en las cosas de este mundo. Estoy en el reino de los cielos y los tesoros del reino de los cielos. Entonces, como la mirada está ahí, ya las cosas de este mundo alguien mismo dijo, si alguien quiere coger mi carro, que se lo lleve. ¡Aleluya! Una vez que venga el Señor, que no. Una vez que venga el Señor, que se lo lleve. Así que no posicionarnos, o sea, ese pueblo veía todo de una misma manera. Veían que la importancia ya no eran las cosas materiales, las cosas de este mundo. Quizás ellos creían que el Señor venía ya, pero la Biblia nos llama a nosotros a vivir cada día como si fuese el último. Amén. Entonces tenemos que estar listos siempre. Y nuestra mirada no puede estar en qué voy a hacer, cómo me voy a llenar de riqueza, cómo voy a hacer con mis hijos, cómo voy a hacer, sino pensando en que Dios provee las necesidades de cada quien, de cada día. Él nos da el maná de cada día. Eso yo creo que era el pensar que ellos tenían. Un pensamiento, dice, habían creído de un corazón y un alma. Eran uno solo. El Señor nos llama a ser uno con Cristo. Amén. Bien explicado, no hay nada más que agregar. Así como usted lo dijo, así. No, está bien, si no hay nada más que agregar. Que se aguante un poquito. Hermano, este camino no es fácil, ¿verdad? Marco estaba diciendo, a veces en nuestra propia voluntad, a veces queremos agradarle a todos, pero se cansa uno cuando lo hacemos en nuestra carne. Nos cansamos de dar y dar y dar, y a veces nos cansamos de que nadie es igual con nosotros. Pero en el Espíritu el Señor nos manda, ¿verdad? A clamar, a orar. ¿Cuánto tiempo podemos estar orando por una persona? ¿Verdad? Por un siervo, por un ministro de Dios. Que hacer. Entonces, hermanos, por decirlo así, al yo orar por alguien, ¿verdad? Lo estoy fortaleciendo, y esa persona orar por mí me está fortaleciendo a mí, ¿verdad? Es algo mutuo, ¿verdad? Es algo que tiene que hacerse unos con otros. Dice la Biblia que oremos unos por otros, dice en Gálatas 6:2. Entonces, es necesario, hermanos, porque no es fácil, no es decir, como decía Marco, que ya viene a la iglesia, viene a los pies del Señor y ya todos tus problemas se acaban, ya todos te van a ver bonito, ya todos te van a empezar a querer una amistad contigo y
y pues vas a tener muchos amigos. No, hermano, esto no es así. El Señor Jesucristo tenía una gran multitud. Dice que lo seguían como 5,000, o sea, no contando hombres, niños ni mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando él fue a orar, ¿a cuántos llevó? A 12. Y cuando fue a entregar ante Dios, y ya iba a ser entregado, ¿cuántos llevó? 3. A 3. Y a la hora de estar orando, ¿cuántos tenía? Nada. Ni uno. ¿Verdad? Estaban dormidos, los encontró durmiendo. Todos los encontró durmiendo, hermano. Entonces, así empieza nuestra clase diciendo, ¿verdad?, que es necesario que oremos para que no caigamos en tentación. Y mire, dice, ahora aunque el crecimiento es notable aquí, más relevante es el hecho de la perfecta unidad que el Señor produjo entre los santos. El escritor nos enseña que toda aquella gran multitud era de un corazón y un alma. Esto es posible cuando la iglesia ora unida, ¿verdad? Entonces, hermano, la pregunta aquí que estaba yo diciendo era que todos tenían un corazón y un alma, todos estaban con un mismo objetivo, ¿verdad? Que era que la palabra del Señor nadie la impidiera, que nadie, ¿verdad?, y que no se presentara ningún obstáculo para que la palabra del Señor. Los hombres podían hablar, se podría levantar el mundo contra ellos, podían amenazarlos y decirle cuántas cosas ellos querían, pero a ellos lo único que les importaba era, Señor, danos fuerza, danos valentía para seguir hablando y poder para seguir manifestando, para que tu Espíritu siga hablando en milagros, hermanos. Entonces son cosas necesarias para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda ir hacia adelante, ¿verdad? Hermanos, es necesario estar unidos. Si trabajamos uno por un lado y por otro lado, no vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces, es necesario que nos unamos y que pues estemos todos en un mismo pensar. Amén. Así que pues, esta es la clase de hoy y gracias por sus comentarios, por sus sonrisas, por su presencia, ¿verdad? Y sobre todo, gracias por escuchar esta palabra del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo.